Fíjense que ese aplauso que acaban de dar se los iba a pedir, pero es un minuto para el compañero Guillermo Sánchez. Él ya no está físicamente con nosotros, murió el 20 de enero, fundador del Canto por la Paz, luchador junto con Chafik y otros camaradas para la revolución de este país. Brindémosle ese minuto de aplauso. Muchas gracias, camaradas. Y se queda con nosotros, ¿verdad? Igual que Chafik. La lucha continúa hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, y es así como estamos convocadas y convocadas a este gran evento esperado todos los años. Sabemos que estamos a las puertas de cumplir 40 años como FMLN, el único partido de izquierda de El Salvador. Y este día Chafik nos convoca para que debatamos, conversamos, compartamos, reflexionemos sobre los desafíos de izquierda en América Latina y El Salvador. Es así que esperamos que esta actividad, este evento, ¿verdad?, tan esperado, sea del agrado de todos y todas ustedes y que podamos compartir un espacio ameno con nuestros ponentes. Habrá espacio también para que nosotros podamos interactuar, podamos preguntar, podamos extender nuestros puntos de vista con respecto a las diferentes temáticas que se van a estar abordando. Y para dar inicio, pedimos al presidente del Instituto Chafik, Jorge Chafik, que nos haga el honor de acompañarnos y que dirija las palabras de apertura y bienvenida al evento. Un aplauso para él, por favor. Bueno, buenos días, compañeros, camaradas, todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo están esos ánimos? Ahora sí, por tercera vez, a ver si más parejo. ¿Cómo están esos ánimos? Ahora sí. Decirles lo siguiente, miren, yo me senté en aquella esquinita y lo hice adrede para poder tener una panorámica de todo el auditorio. Y yo quisiera que ahorita ustedes se tomaran 3 segundos para verse todos. Véanse todos ahí, por favor. No se vean el ombligo, véanse todos. Miren, no sé si ya se dieron cuenta de una cosa. Este es el partido. ¿De acuerdo? Este es el partido. ¿Por qué les pedí verse todos? Porque miren, aquí está la combinación perfecta de una gran e inmensa cuota de jóvenes, de juventud, que siempre es necesaria en el partido, y la presencia de la experiencia, para continuar avanzando juntos, construyendo este partido, siguiendo adelante. Este quinto seminario tiene una temática especial dentro del pensamiento y la vigencia del pensamiento de Chafik, que es los retos de la izquierda en Latinoamérica hoy. Tenemos presencia de compañeros, camaradas, que han atravesado situaciones similares a las que nosotros nos encontramos, a la coyuntura que nosotros estamos viviendo, que pareciera una coyuntura difícil, y efectivamente es difícil, es muy difícil, cuesta orientarse en ella, cuesta.
pero no es imposible de vencer. En peores situaciones hemos estado. Y lo que siempre nos ha sacado adelante es precisamente el colectivo, el pensamiento colectivo, cohesionado en una misma dirección, en que el enemigo está afuera y que a él es el que tenemos que enfrentar con la decisión de vencer. Fíjense que aquí también quiero traerles a cuenta de Chafik. Aquí se dijo una frase, que pocos conocen su origen, que es, yo la mencionaba ayer en la tribuna, tuvimos tribuna también en honor a Chafik, que es la frase, y la lucha continúa. ¿Sabe la mayoría cuándo surgió exactamente, cuándo Chafik lanzó esa consigna? ¿En qué momento? Fue cabal en el 2004, como a las 3 de la mañana del 5 de marzo del 2004, cuando ya se tenían los resultados de la elección presidencial de aquel momento, y que allá frente al 1316 se había instalado la tribuna, y muchos, sobre todo la prensa, esperaba a un Chafik derrotado, que saliera a quejarse del proceso, que le hicieron esto, lo otro, lo demás allá, y que patatín, patatán, y no sé qué, ¿verdad? Pero lo que salió fue un Chafik combativo, al frente, que lanzó tareas para seguir caminando, que lanzó consignas, y la consigna más importante, que sigue presente, y la lucha. Y fíjense, 3 palabritas que encierran toda la historia de lucha de este pueblo salvadoreño, que ha atravesado por condiciones y coyunturas similares, y siempre ha salido triunfante, por la determinación, por el convencimiento de que estamos en la causa correcta y que tenemos la razón. Por eso, que tenemos errores, colectivo humano al fin y al cabo que tiene errores, ¿de acuerdo? Que hay que superarlos, que hay que luchar por hacernos cargo de esos errores y buscar la salida a ellos, en conjunto, no sacándonos las tripas unos a otros, sino en conjunto. Que cada quien acepte lo que cometió, que cada quien se autocritique, pero con el convencimiento de que la autocrítica es para caminar más fuerte. Ese es el espíritu de Chafik aquella noche, y ese es el espíritu de este partido, para continuar avanzando. No podemos, bajo ningún pretexto, bajo ninguna razón, bajo ningún llamado de las sirenas del capitalismo, salir a decir, bueno, es que es mejor que cambiemos la esencia de este partido y nos unamos a la fiesta, porque más vale unirse a la fiesta que estar contra la corriente, nadando todo el tiempo, que uno al fin se cansa. Eso no es válido. La lucha de este pueblo no son 20 años ni una guerra. La lucha de este pueblo ya casi alcanza los 100 años de venir bregando, y seguimos avanzando, y sigue la juventud haciéndose presente en esta lucha, que es importante. Por eso es que este partido es joven y seguirá siendo joven, por su pensamiento, por su gente y por su determinación de luchar. Yo quería empezar con esas palabras porque eso es lo que se va a vivir hoy aquí, ¿de acuerdo? Lo que se va a vivir aquí es una reflexión latinoamericana acerca de la coyuntura y de nuestros retos para continuar avanzando y fortalecer la decisión de lucha para poder salir a cumplir 2 misiones fundamentales de todo militante, que son donde no hay conciencia de lucha, generar conciencia de lucha, y donde hay conciencia de lucha, fortalecerla para continuar avanzando. Y la segunda misión, generar organización. 2 tareas fundamentales de los militantes. Y para eso se necesitan entonces estos encuentros,
Y entonces el Instituto Chafik, que ha venido ya por 5º año realizando esto, en el cual han participado muchos ponentes, y yo quiero mencionar a uno en especial que hoy no está con nosotros por razones de salud, pero que ha sido un ponente habitual y miembro de la directiva de este instituto, que es el compañero Héctor Acevedo, el comandante Octavio, ¿verdad? Gran militante, participante de antes de la guerra, durante la guerra, y que mandó disculpas por no poder estar, pero un reconocimiento para su integración, para su participación y para todos los aportes que nos ha venido dando. Queríamos nosotros hacer esta mención, porque es por primera vez que no va a estar él, por razones, como digo, de salud. Así pues, con esto, siéntanse bienvenidos, ¿verdad? Miren a sus alrededores, el ambiente que vivimos, ¿verdad? Las 5 organizaciones del FMLN, nuestros ideólogos, nuestro capital ideológico, ¿verdad? Nuestra misión, ¿de acuerdo? Este es un lugar que es cierto que es chiquito, ya lo rebasamos, unos están ahí en suelo esponjoso, espero, ahí sentaditos, ¿verdad? Espero que lo logren ablandar lo suficiente en este día, ¿de acuerdo? Pero qué mejor ambiente que este, para nuestra raíz, para nuestros principios, para nuestra convicción de lucha y de ser un partido revolucionario y el único de izquierda, aunque no le gusten a muchos. Somos el único. Bueno, nuevamente muchas gracias, sean bienvenidos y la lucha continúa. Y la lucha continúa. Gracias, compa. Bueno, compañeros, les pedimos a todos y todas, pongámonos de pie antes de dar inicio con las ponencias, ¿verdad? Como todo buen FMLNista, pues vamos a dar inicio con el canto de nuestro partido. Revolución o muerte venceremos el FMLN, vanguardia del pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final, de manos unidos para combatir. Avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos, para mundo aquí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Aramundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos. Bueno, y es así, ¿verdad? Que con estos ánimos redoblados damos inicio a las ponencias, no sin antes mencionar los ponentes que nos estarán acompañando a lo largo del día. El compañero Raúl Yarul, José Hazael Torres, Alfonso Goitia, Verne Ayala, William Ascuy y Carlos Fonseca. En su respectivo momento, pues vamos a ir haciendo referencia, ¿verdad?, del destacado papel que cada uno de ellos desempeña y cuáles son las ponencias o las temáticas que van a abordar. Por el momento, pues,
En la mañana compartiremos y debatiremos con 3 de estos grandes ponentes que estarán a lo largo del día. Buenos días, compañeros, compañeras. Aquí se huele revolución. Eso es lo que se huele aquí. Se huele juventud. Se huele juventud de todas las edades. Se huele juventud de varias generaciones. Se viene fuerza revolucionaria. Se respira revolución. Para todos aquellos, esto lo estamos, entiendo, transmitiendo por Facebook Live. Para todos aquellos que dicen, aquellos están muertos. Estos son los muertos que les hablan. Aquí estamos. Estos somos. Y estamos para quedarnos. No estamos de paso, compañeros. Eso quiere decir, la lucha continúa, como nos explicaba Federico hace un momento. Eso es. Compañeros, compañeras, amigos, nos convoca nuevamente Chafik desde la historia en este 5º seminario internacional que empieza a ser ya un hito esperado por pensadores de izquierda y militantes populares de diversas partes del país y de nuestra América. Agradecemos la convocatoria del Instituto Chafik Handa, que luego de un impasse de un año en el que por diversas razones no fue posible llevar a cabo esta reunión, hoy retoma esta iniciativa con energías renovadas de superación, de esfuerzo analítico para conocer, entender, interpretar y sobre todo, como nos enseñaba precisamente Chafik, buscar caminos para cambiar la compleja realidad que enfrentamos como pueblos, no para someternos a esa realidad, para transformarla. Ciertamente nuestras energías deben ser renovadas, porque los desafíos que enfrentamos en El Salvador y en nuestra América, mestiza, morena, criolla, multicolor, son de una envergadura considerable y en no pocos casos novedosos. Quisiera, si me permiten, esbozar algunas reflexiones acerca de 2 aspectos que relacionan a la izquierda en El Salvador y en Argentina. En realidad son muchos los aspectos que podrían retomarse y que sirvieran para extraer conclusiones útiles para nuestro proceso en El Salvador desde la perspectiva del desarrollo de los hermanos de la izquierda en Argentina. Pero en esta ocasión pretendemos abordar 2 elementos que representan desafíos para la izquierda en el continente en general y a nuestro partido en particular. En primer lugar, la utilización del aparato judicial como elemento de persecución política contra líderes y dirigentes populares desde la experiencia de ambos países. Y en segundo lugar, unas reflexiones relacionadas al estado actual del partido, pero vistas a la luz de la experiencia de un partido hermano, el Partido Comunista Argentino, en concreto el proceso que desembocó en la realización del 16 Congreso en el año 1986, el conocido como el Congreso del Viraje, del cual surgió con enorme fuerza la figura dirigente del entrañable compañero y amigo Patricio Echegaray, ponente en este seminario en el año 2015. Él no pudo venir por razones de salud, pero el compañero Cot, que en ese momento era el secretario general adjunto del partido, trajo su mensaje y lo pueden encontrar en la página del Instituto Chafik Handa, donde están reseñadas todas las ponencias de los diferentes ponentes desde el 2015, 16, 17. Patricio Echegaray, gran conocedor no solo de la experiencia de nuestro partido, sino particularmente de Chafik, tanto a nivel personal
como en cuanto al análisis e interpretación aplicada de su pensamiento. Creemos que hoy es un momento adecuado para mirar experiencias como aquella del PCA, no con un sentido mecánico de calco y copia, como advertía Mariátegui, sino desde la enriquecedora perspectiva de pueblos y partidos hermanos que vivieron desafíos tan complejos como los que hoy enfrentamos como fuerza política que pretende conducir los destinos de la nación junto a un pueblo que ha demostrado sobradamente su capacidad de lucha y de apoyo al FMLN y al proyecto revolucionario, pero que también ha sabido enviar sus mensajes críticos cuando ha visto frustradas las altas expectativas puestas en la fuerza política que más genuinamente lo representa. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es el que decimos del tema del lawfare. Como sabemos, a partir de 1998, con la irrupción del proceso bolivariano en Venezuela, las fuerzas de izquierda, progresistas y revolucionarias de América Latina fueron avanzando a lo largo de la primera década del presente siglo en la construcción de un bloque contrahegemónico y antiimperialista, que poco a poco fue ganando terreno a través de importantes victorias político-electorales frente a las fuerzas de la reacción que impulsaban el neoliberalismo en todas sus devastadoras formas. Simultáneamente, esos avances generaron mayores niveles de conciencia acerca de la importancia de los procesos de integración regional, con una visión desde nosotros mismos, desde nuestros pueblos, desde nuestras historias, comprendiendo con claridad que somos esencialmente lo mismo desplegados en una amplísima geografía. Pero sobre todo, empezamos a comprender con mayor claridad las razones por las que nos querían desunidos, dispersos, introspectivos. Regresamos al pensamiento antiimperialista, anticolonial, liberador de Martí, de Bolívar, de Artigas, de San Martín, de Sandino y Farabundo. Recordamos nuevamente que divide y vencerás, o divide y dominarás, es el lema del imperio. Esos procesos eran una expresión de la elevación de los niveles de conciencia y de lucha de clase de los pueblos de nuestro continente, que tenían a su base el acumulado de décadas de lucha contra métodos de dominación arbitrarios, dictatoriales, antidemocráticos, que resultaron esenciales para poder imponer a sangre y fuego el neoliberalismo como modelo económico dominante. La conciencia popular, la confianza que los cambios revolucionarios eran no solo posibles, sino inevitables en nuestra América rebelde, se mantuvo a lo largo de los años más oscuros gracias al ejemplo digno y rebelde de Cuba y de Nicaragua. También es justo reconocer, sin pecar por ello de arrogancia o de autosuficiencia, que en buena parte muchos pueblos hermanos vieron en la convicción combativa de nuestro ejército guerrillero, de nuestro FMLN, también una inspiración para continuar con sus luchas. La lucha de nuestros pueblos había logrado hacer retroceder la dominación imperial manifestada en gobiernos sumisos y en muchos casos serviles a los deseos de Washington. Mar del Plata, en noviembre de 2005, con la derrota del ALCA, puede considerarse el punto cenital, la cúspide de esos años de extraordinarios avances en formas de gobierno con marcadas opciones preferenciales por las grandes mayorías por siempre olvidadas. Pero también fueron los años de las grandes iniciativas de integración, soberanía, conciencia antiimperialista y solidaridad con nuestros pueblos, entre nuestros pueblos. El imperialismo, como nos recordaba el Che, no es en absoluto de fiar. Como todos sabemos, a aquel periodo siguieron una serie de derrotas políticas, unas por vías electorales, otros apelando al golpismo, en algunas manifestadas en intentonas fallidas, como Venezuela o Ecuador, y otros exitosas como Honduras o Paraguay. En el mismo momento que el imperialismo y sus representantes y lacayos sufrían los embates populares que los desplazaba de los gobiernos a través de los cuales controlaban recursos naturales y presencia geopolítica, el poder imperial reconfiguraba su estrategia,
daba paso a fases superiores de su plan continental de desestabilización de espectro completo, con aplicaciones tácticas selectivas y específicas para cada país, unas veces derrotando electoralmente a los gobiernos de izquierda y progresistas, otras derrocándolos, pero en todo caso criminalizando y judicializando sus liderazgos y destruyendo sus organizaciones políticas. El imperio buscaba no solo recuperar los espacios perdidos, sino montar una contraofensiva lo suficientemente potente como para desmantelar la organización y credibilidad de las fuerzas populares. Como en más de una ocasión nos lo señalaba el compañero Roberto Regalado, que tantas veces estuvo como ponente en este seminario, el objetivo imperial es expulsar a la izquierda del sistema o que ésta sea asimilada por el mismo. Y el plan era simple: romper los lazos entre el pueblo y las fuerzas de izquierda que hasta entonces eran respetadas y respaldadas, minar su credibilidad, destruir su prestigio y su buen nombre, satanizar a dirigentes populares y, cuando estas tácticas no funcionaran, eliminar físicamente o por muerte civil los liderazgos más reconocidos del pueblo. Ciertamente, en este tipo de hipótesis de conflicto se busca disminuir al mínimo las posibilidades de víctimas fatales que puedan convertirse en símbolos y mártires para los pueblos. No es por una cuestión de humanismo que jamás va a tener el capitalismo. Es que simplemente lo que tratan es de evitar que haya más mártires que sean banderas de lucha para nuestros pueblos. Por ello, estos métodos privilegian la muerte civil basada en el descrédito, la infamia, el desprestigio de dirigentes cuyas figuras se intentan proyectar en la percepción popular como corruptas y traidoras a los intereses de los pueblos. No necesitan pruebas, solo el funcionamiento adecuado de una maquinaria de creación de percepciones cuidadosamente aceitada. No obstante, cuando consideran necesario el recurso de la violencia criminal, no dudan en hacerlo. Allí están los casos de Berta Cáceres, de Mariel Franco, o los líderes comunitarios, las mujeres y hombres campesinas e indígenas en Colombia, para citar algunos conocidos internacionalmente. Mal haríamos en considerar que las tácticas de persecución judicial se limitan al ámbito de la persecución de dirigentes. La criminalización de la protesta social es parte integral, no siempre disimulada, de la estrategia de imposición neoliberal o de recuperación de espacios perdidos. Solemos recordar casos como el de Colombia o los recientes de Ecuador y Chile, pero veamos uno mucho menos conocido, como es el de Argentina. Un dato que pocos quizás conozcan es que durante el gobierno de Macri, el promedio de muertos por razones políticas fue de 1 cada 21 horas. Quiere decir que hay más muertos en el gobierno de Macri que días que gobernó. Pero eso, la prensa hegemónica se ha encargado de que no se conozca. Con la complicidad de los medios, pasaron casi desapercibidas las estadísticas de crímenes cometidos por el Estado que publicó la Coordinadora contra la Represión Política e Institucional, que se llama CORREPI, es una organización popular en Argentina. El resultado del informe completo adelantado ya en el primer trimestre del año 2019 concluía que el gobierno de Cambiemos fue el más represivo de los últimos 35 años. El rol de los medios de comunicación hegemónicos fue fundamental para cubrir los crímenes del Estado. La distorsión de la verdad estuvo a cargo de las grandes cadenas televisivas que se abocaron a invisibilizar a las víctimas, tergiversar los hechos, estigmatizar a quienes fueron hostigados o asesinados por la represión o en supuestas operaciones contra el delito, en las que los asesinados fueron siempre pobres y que en muy contadas excepciones estaban desarmados y habían sido previamente reducidos por los efectivos de la policía. Veamos ahora el caso de El Salvador. Esas cifras
que estábamos mencionando deberían servir de advertencia. Un país con altos niveles de violencia, un gobierno populista de derecha que basa su accionar político en la mentira, pero también en el control del territorio por medios policiales y militares, ofrece las condiciones adecuadas para dar el paso a la criminalización de la protesta social y la represión. Esto nos sitúa, pues, no muy lejos de las experiencias contemporáneas vividas en Chile, Ecuador, Colombia. Es necesario proyectarse hacia el futuro, ver las tendencias y las posibilidades. Hay otro elemento que es importante en este tema de la judicialización, y es qué es lo que se necesita para construir los casos ante la opinión pública, porque estamos hablando de juicios mediáticos, no necesariamente juicios en tribunales. En última instancia, el resultado en el tribunal es lo de menos, si ya ha sido condenado públicamente y sentenciado a muerte civil públicamente. Para esto se necesita una justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen en absoluta concordancia con el objetivo de despedazar a las expresiones populares y políticos que participen en ese ataque, siempre difundido generosamente por los medios de comunicación, y que luego capitalicen los resultados de derrocar, inhabilitar, desprestigiar a las representaciones populares que se enfrentan a los intereses de los grandes grupos económicos. Tiene el Poder Judicial en nuestro país unas ciertas características muy especiales. Es el único que no deriva de la voluntad popular, sino que deriva siempre de complejos mecanismos de designaciones políticas, concursos, dependiendo de cada país, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Aquí es el caso, lo sabemos bien, veamos solamente el presupuesto que maneja. Esto le permite operar políticamente bajo un manto de institucionalidad. El argumento permanente más utilizado es la corrupción. Se sostiene que debe ser extirpada del Estado, pero apelando ¿a qué? A las buenas prácticas del sector privado, eficiencia y transparencia, para desplegar la lógica de lo público asociada al derroche y a la mala gestión de los políticos, apostando a la formación de técnicos apolíticos. Hacia los años 70, las organizaciones revolucionarias en Argentina se le da una caracterización al poder militar, que estuvo prácticamente gobernando en forma dictatorial desde los años mediados de los 50 hasta los 70 y después nuevamente en los años 70. Se le decía que era la forma de dominación era el bonapartismo militar, haciendo referencia al 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, la obra de Marx, en el sentido de que se adjudicaba la representación de todas las clases y de ninguna, estar por encima de las clases sociales. Así nos vendían el carácter de los gobiernos militares. No solo en Argentina, lo menciono ahí porque ahí es donde se mencionaba esa característica y se determinaba otra cosa. El accionar político de esa fuerza contrarrevolucionaria, brazo armado de la oligarquía, actuaba a todos los efectos como un auténtico partido. Le llamábamos el partido militar. Hoy podemos hablar perfectamente, y se habla de hecho en la izquierda argentina, del partido judicial y del partido mediático. El partido de los grandes medios de comunicación, unidos tanto en sus intereses como en su accionar y articulación política en defensa del proyecto que asegura la continuidad hegemónica de las clases dominantes. La actividad de los grandes medios es, en este sentido, ampliamente conocida y evidente, y ha sido objeto de análisis en
diferentes ocasiones y en estos seminarios, al menos en 2 ponencias a lo largo de los años. Hace poco, en un rapto de extraña sinceridad, un editorialista del matutino Clarín en Argentina llamó al estilo del periodismo que se dedicaron contra los gobiernos de los Kirchner, de Cristina y antes de Néstor, como periodismo de guerra. Ellos mismos se autodefinían como periodismo de guerra. Y es que así funciona, como una máquina con engranajes precisos. Políticos de derecha que denuncian corrupción del gobierno progresista o de personas. Medios que se hacen eco, políticos y medios que exigen la participación de la justicia, mecanismo del Poder Judicial para neutralizar o disciplinar a aquellos jueces que no son complacientes con este tipo de presiones, y finalmente magistrados que condenan sin pruebas y encarcelan sin el debido proceso. Yo siempre recuerdo, y es bueno que no olvidemos, la frase principal de la sentencia que el juez Moro, que condenó a Lula, expresó en su sentencia. Lo condenó a 9 años por una supuesta propiedad de un apartamento mal habido. Lo cierto es que jamás hubo ningún documento, ningún papel presentado a la Corte que demostrara que Lula era propietario de apartamento alguno. Pero ¿cuáles fueron las palabras del juez? No tengo ante mí ningún documento que pruebe la acusación, pero tengo la íntima convicción de que es cierto, por lo tanto lo condeno. Esa es la forma en que condenaron a Lula. Hace poco, hablando con el compañero Cifrido Reyes, me decía, hará 3 meses atrás, esto estaba calentándose aquí, me decía, ¿cómo voy a demostrar yo que no soy dueño de ningún terreno? Y me acordé inmediatamente de Lula. Es muy fácil demostrar lo que uno tiene, pero es muy difícil demostrar lo que uno no tiene. Pero no importa eso. Lo importante es lo que queda en la mente de la gente. Es culpabilidad por asociación mediática. Eso es lo único que hay. ¿Cuál es el problema con esto? Que habitualmente cuando hablamos de persecución política por vías judiciales como método de agresión del imperialismo contra las fuerzas de izquierda progresistas y dirigentes populares, hablamos o nos ya a la cabeza inmediatamente Brasil, Argentina, Ecuador y El Salvador. ¿Cómo es posible que no lo pongamos en el centro de esa ecuación? ¿Cómo es posible que desde nuestras fuerzas primero creamos lo que dice la prensa de la derecha? Que no lleguemos a comprender el objetivo. Y el objetivo lo vamos a entender si despersonalizamos los casos. Acá no se trata de defender casos de personas que puedan haber cometido uno u otra ilegalidad. Aquí estamos hablando de una política dedicada a inventar ante cualquier personaje público reconocido por el pueblo algún elemento que cuestione su honestidad. Y la razón es simple. En un partido revolucionario, lo decía hace poco García Linera, en un partido revolucionario, lo que nos sostiene, lo que nos sustenta,
lo que representa el muro de contención de cualquier agresión es nuestra honestidad. Y entonces si cuestionan eso, ¿y por qué empezaron a cuestionarlo? Es lo primero que tenemos que pensar. Porque esa es la bandera histórica de lucha, una de las grandes banderas de la izquierda en el mundo. La lucha contra la corrupción, la lucha contra el robo desde el Estado. Y lo que hizo la derecha, lo que hizo el imperialismo, fue absorber nuestro discurso y darlo vuelta y transformarlo en un arma boomerang contra nosotros. Entonces quiere decir que este tema debe ser puesto, desde nuestra perspectiva, debe ser puesto en el debate de los procesos que estamos sufriendo. Y lo debemos poner, además, no en función de un nombre o un apellido. Debemos ponerlo en nombre de que este proyecto es el FMLN y es contra él, contra el que van. Cuando hablamos de tratar de eliminar a la izquierda del sistema, significa eso, atacarlo por todos los métodos. Cuando hablamos de estrategia de espectro completo, es no darnos agua por ningún lado. Y partiendo de ese tema, quiero referirme al otro aspecto que desde la izquierda, desde la perspectiva de las experiencias argentinas, nos puedan servir. Este es un seminario que recuerda el pensamiento de Chafik, pero no es solamente el pensamiento lo que debemos recordar, es la acción, es su permanente accionar para que el proceso revolucionario se desarrolle tanto en El Salvador como en cualquier parte del mundo. Es un ejemplo de internacionalismo permanente. Y si hay algo que queremos recordar, es una situación que pasaba en un partido hermano, que es el Partido Comunista Argentino. Vamos a poner algunos elementos para dar contexto de lo que vamos a hablar. El Partido Comunista Argentino fue fundado en 1918. Un año después de la Revolución Bolchevique ya existía un partido comunista en América Latina. Y no solo lo fundaron argentinos, lo fundaron italianos, lo fundaron chilenos. Luis Emilio Recabarren, fundador más adelante del Partido Comunista Chileno, fue fundador del Partido Comunista Argentino. En 1918, la característica que tuvo ese partido entre 1918 y 1928, durante 10 años, en varios congresos, tuvieron la característica de ser profundamente antiimperialista, anticolonialista, en contra de las guerras, contra las persecuciones. Era un partido auténticamente revolucionario en todos sus conceptos. Obrero, pero también con un pensamiento más amplio. Sin embargo, de 1928 en adelante, gradualmente empezaron a perder gran parte de su perspectiva histórica. Partieron de un error estratégico, equivocaron el análisis de las formaciones socioeconómicas en el país y consideraron, a la luz de una ortodoxia, empezaron a considerar que el capitalismo todavía no se había desarrollado lo suficiente en Argentina. Por lo tanto, le adjudicaban a las clases dominantes, particularmente a la burguesía, un carácter nacional. Y por lo tanto, la posibilidad de desarrollar alianzas con esa clase que todavía estaba en desarrollo. Y así construyeron un concepto que duró prácticamente hasta los años 80,
del siglo pasado, que es el Frente Nacional, que es de alguna manera una alianza de clases, que rompía con la lógica revolucionaria de la lucha de clases. Eso llevó, pasando ya los años, a diferentes posturas que se alejaban de las clases obreras, trabajadoras y populares en general de la Argentina. En el año 1976 se da el golpe genocida en Argentina y el Partido Comunista Argentino apoyó a la dictadura. Un apoyo táctico, decía. ¿Por qué? Porque hablaban de que había sectores militares progresistas y sectores militares contrarrevolucionarios y había que apoyar a los progresistas contra. La cuestión que los progresistas, supuestamente progresistas, les tiraban con las mismas balas que nos tiraban a nosotros que estábamos peleando en las calles. Y los encontrábamos en las mismas cárceles. Y nos decían, sí, pero aquellos son buenos y estos no. Porque había una concepción, y yo quiero que estas cosas después las veamos, que nosotros no tenemos que traducir las cosas mecánicamente, pero tenemos elementos que nos pueden servir y que debemos sacar conclusiones. Decían, la dirección nunca se equivoca. La tesis aquella de la infalibilidad de las direcciones. Y sobre esa base, si la dirección decía vamos con la dictadura militar, vamos con la dictadura militar. Hasta que llegó un momento que hizo eclosión eso. ¿Y de dónde reventó? Reventó por la juventud, por la Federación Juvenil Comunista, que en ese momento había, en 1980 ya, había elegido como secretario general al compañero Patricio Echegaray. Y empezaron a cuestionarse, porque tenían una vida constante con el pueblo. Y decían, esto no puede ser, esto no es lógico. El proceso profundo de autocrítica empezó desde los jóvenes. Llegó a transformarse en lo que fue el llamado 16 Congreso, llevado a cabo del 4 al 8 de noviembre de 1986. Ese congreso pasó a la historia como el Congreso del Viraje Revolucionario. Las críticas que se llevaron, se formularon, terminaron con una muy buena parte de la dirección antigua saliéndose del partido. Eso pasó. Pero lo cierto es que estamos hablando de 1986. Aquellas críticas, aquellos profundos que después, en el Congreso 17, un año después, ya volvieron a revisar qué es lo que habían hecho y sobre qué se habían basado. Y decían, ¿cuáles son nuestros ejemplos? Nuestros ejemplos son la Nicaragua sandinista, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en guerra en ese momento. Ese era. ¿Y quién era el pensador? ¿Quién era el pensamiento? ¿Dónde se reflejaba el nombre y apellido del pensamiento? Fidel y Chafik. Fidel y Chafik. Esos fueron los nombres que llevaron a la gente, a los jóvenes en primer lugar, a empezar a tener esa conciencia, a revisar su propia historia, a verse nuevamente como pueblo del que nunca se separaron, pero al que nunca interpretaron correctamente. Llegaron a interpretar un momento, bueno, es que nosotros no podemos estar alejados del peronismo, pero se equivocaron, porque el peronismo es muy amplio y con esa lógica que tenían aquellos, se aliaban con la derecha peronista. Y entonces estaba peor la cosa, hasta que al final, después de ese congreso, fue una enorme depuración para el partido. 1986, 3 años después, se estaba cayendo el muro de Berlín, el socialismo real, el Partido Comunista de México, el más poderoso aparentemente de América Latina, renegaba del marxismo, renegaba de toda su historia. El partido
italiano de Togliatti, de Gramsci, abandonaba todas las banderas de lucha, prácticamente quedaban los partidos marginados, pues el Partido Comunista Argentino se mantuvo firme, fuerte, sólido, gracias a ese proceso de autocrítica profunda que había ejercido en aquel momento y que no fue de un minuto, fue un gran proceso de buscar construir su nueva identidad. Y uno de los elementos principales que sacaron es: somos izquierda, y somos izquierda revolucionaria, pero no podemos decir que no tenemos afinidad con un montón de sectores sociales que también pueden mencionarse como izquierda o pueden mencionarse como progresistas. Necesitamos a esa fuerza porque solo nosotros no avanzamos. Y así nació la idea del Frente Popular, el Frente de Liberación, el frente que construye un nuevo sujeto, que es el sujeto pueblo. El pueblo como un elemento concreto de forjador de lucha. El ejemplo, y lo dice el mismo Patricio Echegaray, dice: el ejemplo inspirador de Chafik. Tanto lo reconoce que busquen, los invito a que busquen en las redes, en el Instituto Chafik Handar, la ponencia que el compañero Kotz vino a dar a Argentina, a El Salvador desde Argentina, en nombre de Patricio. Se llamaba El ejemplo inspirador de Chafik, porque a él se le debía eso. Y no estamos hablando de copiar aquellas experiencias. Estoy diciendo que es muy importante releerlas, estudiarlas, conocer la historia, así como estudiamos a los vietnamitas, como estudiamos la Revolución Cubana, la biografía de Sandino, las luchas, las gestas heroicas. También debemos conocer experiencias transformadoras de partidos hermanos que nos pueden ayudar. Y en ese sentido hay una frase que yo quiero mencionar, porque a veces parece como que la crítica, yo no soy de los que creo que la crítica debe ser persistente, que todo el tiempo es quedarse en lo mismo, pero no hay que tenerle miedo a la crítica. Lenin decía que la crítica fortalece al que la hace, la autocrítica fortalece al que la hace. Pero Fidel tropicalizó esa frase de una manera que a mí me parece muy adecuado para estos días. Decía Fidel: del festín de nuestra autocrítica, el enemigo solo comerá las migajas. Los invitamos a todos, compañeros y compañeras, a ese festín, porque ese festín de autocrítica será a nosotros y a nuestro pueblo a quien nos engordará. No será a nuestro enemigo que dirá: uy, mirá cómo se están autocriticando, mirá cómo reconocen errores. Seremos nosotros los que creceremos a la luz de esas críticas que nos haremos nosotros mismos. Y en ese sentido debemos revisar muchas cosas de nuestra relación como partido con la gente, con el pueblo, con la sociedad. Hemos gobernado durante 10 años, pero hemos tenido una característica, y es que durante esos 10 años hemos repartido cantidades de cosas, pero la currícula educativa sigue siendo la misma que encontramos. Distribuimos productos necesarios para las grandes mayorías empobrecidas y olvidadas. Gestionamos gobiernos desde una perspectiva de derechos, pero olvidamos que la satisfacción de necesidades materiales de la población debe hacerse con apego a un principio inviolable: crear riqueza con la conciencia y no conciencia con la riqueza. No se trata de repartir para que ahí generemos conciencia, sino al revés. Nos quedan muchas tareas para revisar, mucho para hacer, no desde la óptica del autoflagelo o la autocomplacencia, sino de la perspectiva que siempre nos enseñó Chafik,
ser críticos y acuciosos, conocer la realidad a profundidad, a detalle, no para una satisfacción teórica, sino para transformarla y que ella no sea la que nos transforme a nosotros. Eso es lo que debemos hacer, me parece, desde el punto de vista de la revisión de nuestra propia realidad y hacerlo sobre todo sin temor. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros y compañeras, la primera etapa ahorita de la ponencia del compañero Yarún es que durante el periodo de 15 años de gobiernos progresistas y de avanzada, el lado más vulnerable fueron las comunicaciones, también en el proceso de El Salvador. Y por supuesto que en el caso de Argentina. Les voy a poner el caso de Argentina porque lo que necesitamos saber es cómo derrotarlos. Y les voy a poner un ejemplo bastante claro. El gobierno de Macri entró con muchísima fuerza pensando que era posible desmantelar todo el proceso de redistribución que se había desarrollado en gobiernos progresistas y no revolucionarios que habían sucedido en Argentina. Sin embargo, no fue entrando el gobierno que arrasó con los programas neoliberales, no fue así. Esperó hasta el 2017, desde el 2015, fue implementando medidas progresivamente, pero en 2017 hubo elecciones de medio término, conquistó una parte considerable de fuerza parlamentaria y se lanzó. Y lo primero que hizo fue robarle el dinero a los jubilados, las pensiones. Y dijo, estos son los sectores más débiles, más vulnerables. Y le metieron los viejitos 1 millón de gente en la calle. Y empezaron los garrotazos, gente presa, pero esos viejitos también tenían experiencia de lucha antidictatorial. Y entonces las pedradas regresaban. Y de golpe, esos viejitos de 1 millón de personas pasaron a 1,5 millones y 2 millones porque las centrales sindicales los empezaron a acompañar. Y de golpe fue un periodo constante de movilización en las calles. Quiere decir que fue un periodo de enorme lucha y de disputa. La izquierda y el progresismo en Argentina perdió las elecciones en 2015 por su falta de unidad. Eso fue. Y cuando lo comprendieron, se unieron. Y cuando se unieron, ganaron. Por eso ganaron. Recuérdense que los neoliberales hoy todavía representan el 40% del votante en Argentina, porque eso es lo que sacó Macri en las últimas elecciones. El 40% del electorado es de derecha, y de una derecha radical. Esa es la realidad. Y aquí tenemos que también hacer las comparaciones numéricas en el caso de El Salvador, en el mismo sentido. Es decir, tenemos que saber que en la medida en que nosotros vayamos separados, desunidos, o peor aún, con alianzas erróneas, aliándonos con quien no debemos aliarnos, entonces el resultado no será bueno. También debemos entender, porque alguien me pregunta qué posibilidades tendrá, cuáles perspectivas tiene el gobierno argentino. Lo puedo decir también con el gobierno argentino y con el gobierno de El Salvador, si fuera que nosotros fuéramos a ganar unas elecciones próximamente. Creo yo que los procesos electorales no definen las cuestiones
cuestiones del poder. Facilitan, quizás, las condiciones para la lucha por el poder. Puede facilitar las transformaciones, pero si no usamos los gobiernos municipales, locales, lo que tengamos para generar conciencia en la población, entonces habremos administrado el sistema. Y muchas veces deberemos preguntarnos cuánto poder popular estamos generando nosotros desde las alcaldías que gobernamos. No son los números, compañeros, es el trabajo que se hace. No importa que sean muchas o pocas, pero hay que transformar radicalmente desde ahí y generar conciencia. Si la gente no se siente dueña de lo que tenemos, no lo va a defender, no lo va a defender. Miren cuánto es la defensa que se están haciendo de los paquetes escolares o de los diferentes beneficios que ha tenido la población en El Salvador. Ese es el nivel de conciencia que hemos generado. Debemos cuestionar eso. Hay más, seguro, y seguro que hay preguntas aquí que les dejo sin contestar, pero quiero hacer mención a algo importante que un compañero me decía antes de entrar acá, no te olvides de mencionarlo, y es lo que estaba diciendo de lo que sucedió en 1990. En 1990, cuando toda la situación esta que se caía, se cuestionaba el socialismo, nos ponían un poco como estamos ahora, que ahora nos dicen la izquierda no sirve, los partidos están de más, ni izquierda ni derecha, todo es lo mismo, váyanse todos. Ese fantasma que nos crea, ese juego de sombras con el que nos quieren adormecer, también sucedía en aquellos años. Venía con aquella historia que ustedes ya conocen repetidamente, del fin de la historia y todo lo demás. Lo cierto es que en ese momento 5 partidos comunistas de América Latina se enfrentaron a eso heroicamente, inspirados, y es un reconocimiento histórico que hay que hacer por compañeros cubanos, porque este proceso se desarrolló sobre todo en La Habana, el proceso de una carta, la Carta a los Revolucionarios, que es una carta que se conoció como la Carta de los 5. El Partido Comunista de El Salvador, y concretamente Chafik, es uno de los firmantes de esa carta. El otro es el Partido Comunista Argentino, con Patricio Echegaray, en ese momento secretario general de ese partido. Eso es importantísimo, porque esa carta significa precisamente, frente a la negación histórica, la rebeldía revolucionaria, es decir, no es posible conformarse con lo que nos dicen que tenemos que conformarnos. Siempre es posible luchar, organizar, no importan las condiciones. Eso es lo que nos tiene que dejar de enseñanza aquella rebeldía que nos transmitió, porque al final nosotros, ayer lo decíamos en el cementerio, todos y todas somos hijos e hijas de Chafik, somos herederos de su pensamiento, somos seguidores de su ejemplo, somos quienes debemos trabajar para avanzar en este proceso que no tiene solución de continuidad. El único límite es la revolución, y eso no tiene un tiempo final.